Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este viernes de procedimientos de Yo Leo. El día de hoy vamos a hablar sobre el fútbol americano y el cine. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Por si acaso ustedes no son muy seguidores del fútbol americano, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero la próxima semana tendrá lugar el kickoff, es decir, la patada inicial de la temporada regular 2021-2022 de la NFL. Entonces, ¿qué mejor que aproximarnos a la pasión que desborda dicho deporte que hablando de su relación con el cine? Normalmente nosotros en este canal hablamos de la relación de algunos deportes o algunos temas con la literatura, pero contrario a lo que podríamos pensar, la relación fútbol americano y literatura no es tan vasta como si lo es fútbol americano cine. Además, como también lo hemos mencionado muchas veces en este canal, el cine es un tipo de literatura, porque no olvidemos que el cine está basado en los guiones y los guiones precisamente desbordan o se recargan en los recursos del ámbito literario. Entonces, ¿por qué no comenzar también a hablar de temas de cine en este canal? Y qué mejor manera de acercarnos al séptimo arte que por medio de el fútbol americano. Entonces, el día de hoy voy a hablarles de manera muy general del fútbol americano como deporte, porque es una muestra de la cultura principalmente estadounidense, aunque producto de la globalización, producto también del éxito no solamente comercial, sino también deportivo y el buen manejo que ha tenido la NFL a lo largo de las décadas, pues ya poco a poco el fútbol americano se está transformando en un deporte ya global, mundial, que es visto, es seguido en muchas partes del mundo. Muestra de ello es que aquí en México somos muy seguidores del fútbol americano, no solamente por ser vecinos, geográficamente hablando de Estados Unidos, sino por la tradición principalmente en el ámbito universitario. Entonces, vamos a hablar un poco del fútbol americano y después les hablaré sobre 3 películas que desde mi perspectiva son muy recomendables para que ustedes, tal vez fanáticos del americano, ya las vieron, pero sería bueno volver a ellas, o bien si ustedes no conocen el deporte y quisieran acercarse por medio de una historia donde no solamente todo se enfoca en el deporte, también podrían acercarse a dicho deporte por medio de 3 películas. Pues comencemos hablando del fútbol americano, porque es un deporte que apasiona, porque es un deporte que es la liga más importante, más rica de todo el globo terráqueo. ¿Por qué? Muy simple, porque el deporte en sí junta, concatena ciertos elementos que llaman la atención. Por un lado está el obvio del atleticismo. Si nosotros vemos a una persona que juega fútbol americano, vamos a ver a una persona atlética. Muchas veces nosotros vemos a los linebackers y demás que están muy altos, robustos, pero que corren más rápido que nosotros. ¿Por qué? Porque son muy atléticos, justamente necesitan esa complexión física para poder desarrollar sus funciones en el equipo, ya sea en el carácter ofensivo, en el carácter defensivo. También podemos ver el atleticismo en el ámbito mental. Ese atleticismo mental lo podemos ver en las estrategias. Nosotros en pasados videos hablábamos del béisbol como este juego de ajedrez, porque tienes que generar cierta estrategia para cómo lanzar, cómo acomodarla a la defensiva, desde la perspectiva de la ofensiva, si vas a batear o no vas a batear, si vas a tocar la bola, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hablábamos cuando tocamos el tema de béisbol y literatura.
Pero en el caso particular del fútbol americano, también podríamos ver ese elemento estratégico. Todas las personas que son seguidoras del fútbol americano o incluso lo han practicado, saben muy bien la disciplina que se necesita. Es decir, nosotros también a su vez hablábamos del béisbol como un deporte familiar, como como un deporte ameno, cercano, cordial. Y el fútbol americano es exactamente igual. Obviamente genera más pasiones. ¿Por qué? Porque es uno de los deportes que tiene más difusión. No solamente en Estados Unidos, sino como les decía, también a nivel mundial. Obviamente no se compara todavía con el fútbol soccer, para distinguirlo del fútbol americano. No, todavía no se distingue tanta popularidad, ni que lo practiquen tantas millones y millones de personas, pero por ahí va. Si les soy franco, por ahí va. El fútbol americano poco a poco se va metiendo en ciertas culturas que no eran tan cercanas a este deporte. Pero en el caso particular del fútbol americano, la estrategia, el atleticismo, el entorno que gira, o mejor dicho, que protagoniza todos los elementos, porque desde las porristas, desde los equipos de animación de manera general, las familias, pensar que el fútbol americano en Estados Unidos está también relacionado con la educación, igual que aquí en México, existen equipos de fútbol americano desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad y ya obviamente en el ámbito profesional. Entonces, el fútbol americano es un deporte que sí, los partidos son muy largos, son de más de 3 horas, pero en todo momento vemos movimiento, en todo momento vemos estrategias, juegos, emoción, que puede haber volteretas, que puede haber jugadas extraordinarias que pasen a la historia, no solamente del deporte del fútbol americano, sino del deporte en general. Entonces el fútbol americano nos brinda todas esas emociones. Esta persona, quien les habla, literalmente desde que era yo un bebé, sigo el fútbol americano. Como pueden ver, soy seguidor de los Dallas Cowboys, pero que obviamente en los últimos años hemos tenido una muy mala racha, pero no importa. Me tocó vivir la época de los 90 con Troy Aikman, Michael Irvin, Emmitt Smith, Leon Lett y toda esa gran generación de los Vaqueros encabezada por el head coach Jimmy Johnson. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de los Dallas Cowboys, vamos a hablar del fútbol americano. Entonces, este deporte, hablando particularmente ya de la frontera sur de Estados Unidos para abajo, es decir, México y toda Latinoamérica, es un deporte muy seguido, es un deporte que tiene una gran difusión. Muestra de ello es que los grandes mercados fuera de Estados Unidos de la NFL son precisamente México, Brasil, junto con en la Gran Bretaña. Entonces, por eso podemos entender que ya también haya juegos internacionales, que precisamente los escenarios donde han jugado muchos equipos de fútbol americano fuera de Estados Unidos han sido en México y en Gran Bretaña. Todavía falta que tal vez volteen a ver los estadios en Brasil, pero yo estoy seguro que en próximos años, tal vez cuando termine la pandemia o tal vez cuando se consolide el mercado en Brasil, seguramente voltearán a ver también ese mercado. Pero bueno, hablar del fútbol americano es hablar de un deporte que es, como les decía, un entretenimiento en sí, más allá de la estrategia, más allá de los jugadores, más allá de las grandes figuras, más allá de las grandes jugadas, el fútbol americano en sí es un gran espectáculo. Muestra de ello es que uno de los eventos más vistos a nivel mundial al año es el Super Bowl. El Super Bowl es precisamente la gran final, la final entre el representante de la conferencia americana contra el representante de la conferencia nacional. Y es uno de los eventos deportivos más vistos, que muchas veces solamente se puede equiparar con los Juegos Olímpicos, ya sea la inauguración o el cierre. A veces se puede comparar con la gran final de algún mundial de fútbol. Entonces, el Super Bowl es ese ejemplo, ¿no? Que es un comercial de 30 segundos inmersos en el medio tiempo del Super Bowl cuesta millones de millones, pero porque saben que tiene una gran difusión. El espectáculo del medio tiempo en el mismo Super Bowl es todo un evento, a pesar de que es una pequeña presentación musical de aproximadamente 20 minutos, todo el mundo se concentra
en él. Todo mundo recuerda grandes presentaciones como la memorable de Michael Jackson o algunas más recientes como de Katy Perry, Lady Gaga, los Rolling Stones, The Who. Ese tipo de artistas, ellos mismos se sienten impulsados, se sienten inspirados en participar en este tipo de eventos. Entonces, como lo ven, el fútbol americano es un deporte que llama la atención. Obviamente a veces es muy complejo, ya hablando en la perspectiva técnica, a veces sí es muy complejo las reglas, las normativas, la estrategia, muchas veces hasta incluso el nombre de cada una de las posiciones en el campo, el nombre del tipo de defensiva, como les digo, es muy ajedrecístico en ese sentido también el fútbol americano, ¿no? Las personas que también seguramente saben de ajedrez, pues no solamente saberse el nombre de las piezas, sino el tipo de defensa, el tipo de ataque, la historia muchas veces de cierto tipo de juegos o de personajes o de los movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con todos los deportes, obviamente, pero en el caso particular del fútbol americano no es la excepción. Es un deporte muy complejo, muy difícil, y justamente las personas que lo practican o que están muy cerca de los equipos de fútbol americano son personas que normalmente tienen que tener una disciplina férrea. Obviamente podemos conocer casos de futbolistas que tuvieron una vida de escándalos, etcétera, pero que en el momento de estar entrenando, pero en el momento de estar en el campo, ya sea en una de los campos de práctica o ya en los juegos en temporada, en la pretemporada o en la temporada regular, de repente vemos esa transformación de cómo es la importancia de la disciplina, porque de lo contrario puede sufrir una lesión, porque es un deporte de contacto constante. Entonces tienes que estar bien parado, tienes que tener una buena alimentación, tienes que tener un buen régimen en todos los ámbitos de la vida. Entonces el fútbol americano también brinda eso, brinda sí pasión, brinda emociones, brinda una inteligencia mental, pero también brinda buenos hábitos, porque tienes que saber trabajar en equipo. Aquí no es como muchos deportes, ya sea de carácter individual o incluso colectivos, donde alguien puede destacar por su talento e incluso se puede cargar al equipo a las espaldas. Aquí no. Aquí el fútbol americano es un deporte totalmente de equipo. Un movimiento en falso y automáticamente hay un castigo. Y el equipo que iba muy bien tal vez en la ofensiva pierde el ritmo porque le quitan yardas. Entonces ahorita, insisto, no voy a profundizar demasiado en esas cuestiones de la normativa, pero ahí está un ejemplo. O sea, tú puedes tener un excelente equipo, pero con que uno falle, porque una de las reglas es que antes de centrar el balón en la ofensiva, el equipo ofensivo tiene que estar parado mínimo un segundo. Entonces, que alguien que se mueva antes del grito del quarterback para que les entre en el balón, automáticamente, si alguien se mueve, es penalizado el equipo ofensivo. Lo mismo pasa en la defensiva. Si alguno de los defensivos cruza la línea imaginaria que está marcada por el balón, por quererse precipitar y atacar antes de tiempo, hay un castigo y es pérdida de yardas desde la perspectiva de la defensiva. Entonces, esas minucias, esas situaciones son de demasiada concentración. Pónganse en los zapatos de un profesional. El ruido del estadio, de la gente, la presión, la emoción, la tensión, todo eso. Y tener que saber dominar, tener un control físico-mental para poder dominar tu cuerpo, dominar algo que es inherente a todo ser vivo y poder sacar a flote la ofensiva o la defensiva, dependiendo de qué lado del emparrillado estén. Lo mismo pasa con los entrenadores. Generar la estrategia, ser muy estudiosos de cómo parar al equipo desde la perspectiva defensiva. Por eso hay especialistas. Aquí no nada más hay un director técnico, por mencionarle de alguna manera. Aquí hay muchos coaches. O sea, aquí hay muchos coaches desde la defensiva, y en la misma defensiva hay coach de la línea y de los profundos, y en la ofensiva sí hay un coach de ofensiva, pero también tiene uno que está rodeado de equipos de los receptores, de los corredores, del quarterback, de la línea, etcétera, del centro, los equipos especiales que muchos podríamos pensar de, pues nada más es patear y defender. No, es toda una estrategia de cómo correr, cómo distribuirse en el campo para defender o bien para bloquear y que se puedan lograr más yardas. Entonces, ese tipo de situaciones, el mismo pateador que nosotros podríamos pensar, pues es patear nada más el ovoide que cruce los postes y ya. Los que hemos estado en un emparrillado y hemos intentado o hemos pateado un balón de fútbol americano,
ves que no es tan fácil, o sea, porque la misma estructura del balón al ser un ovoide, muchas veces se puede cambiar si no le sabes pegar de manera precisa. Le puedes pegar y sí, mandarla lejos, pero el chiste no es solamente mandarla lejos, es mandarla en medio de los postes. Entonces, ahí están esos elementos que hacen del fútbol americano un deporte apasionante, un deporte que muchas veces los domingos es estar 11 horas muchas veces frente a la tele y no te cansas, no te aburres, porque vas pasando del juego del mediodía a las 3 y de las 3 a las 6 y el domingo por la noche y todavía tienes más adrenalina y más gusto y todavía te avientas el lunes por la noche y sigues con esa adrenalina y te esperas al jueves por la noche. Todas esas situaciones genera el fútbol americano. Y precisamente como les decía, paradójicamente esta pasión, esta emoción, todo lo que rodea al fútbol americano, muchas veces no se ha visto reflejado como debería en la literatura. No existen las grandes novelas, las grandes historias contadas en el fútbol americano. Hay muchos muy buenos libros desde una perspectiva técnica, la historia de algunos personajes, la historia de la misma NFL, la historia del mismo deporte a nivel mundial, historias de las universidades y sus planes deportivos donde incluyen al fútbol americano, eso sí hay, pero la gran novela, la gran antología de relatos donde gire, o mejor dicho, donde todo gire alrededor del fútbol americano, no existe todavía. Pero, caso contrario, en el cine sí encontramos grandes películas en donde el motivo es el fútbol americano o giran, hay historias, grandes historias, inspiradoras historias de deportistas de este encomiable deporte que nos cuentan su vida, cómo lograron el éxito o a veces cómo fracasaron, pero a partir de ello lograron salir adelante, no en el emparrillado, pero sí en la vida cotidiana. Obviamente también hay películas cómicas donde todo gira alrededor del fútbol americano y sí hay cosas graciosas, cosas con un humor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos lo tenemos, o también hay películas como infantiles, por decirlo así, que giran alrededor del fútbol americano. Pero en esta ocasión les voy a mencionar desde mi perspectiva, como se los decía al inicio de este video, 3 películas que para mí son totalmente recomendables. ¿Les guste el fútbol americano o no les guste el fútbol americano? En sí las películas nos hacen ver historias, nos hacen ver situaciones que nos llevan a hacer reflexionar. Yo les decía, esta bondad del fútbol americano, de la disciplina y demás, muchas veces nosotros nada más vemos el fútbol americano y vemos a los grandes jugadores, vemos las grandes jugadas, pero nos olvidamos de lo que hay detrás, tanto desde la perspectiva deportiva, que es el entrenamiento, la entrega, el sacrificio, pero también desde la perspectiva humana. Detrás de ese sacrificio deportivo, obviamente también hay un sacrificio humano, y entonces una disciplina, unas vivencias, saber nadar contra corriente, no solamente contra el equipo rival, sino contra las adversidades, los momentos altos y bajos que caracterizan a este sendero que denominamos vida. ¿Cuáles son estas 3 películas que les voy a recomendar? La primera de ellas es del año 2003 y se intitula Radio, o también la conocemos como Me llaman Radio o Radio, si lo queremos pasar al español. Esta película básicamente nos cuenta cómo un entrenador de nombre Harold Jones ayuda, ese es el verbo que quería encontrar, ayuda a un joven, precisamente apodado, nombrado Radio, que se caracteriza este personaje por tener deficiencias cognitivas y lo ayuda a este entrenador escolar, no es de un equipo profesional, sino de un equipo escolar, lo ayuda a integrarse de manera exitosa en la vida cotidiana, no solo del equipo, sino también de la comunidad, en este caso ubicada en Carolina del Sur, obviamente en Estados Unidos. Entonces, esta historia sí gira alrededor de un equipo, obviamente vemos escenas de entrenamientos, obviamente vemos escenas de partidos, pero es esta perspectiva humana. Esta perspectiva que hoy en día, y siempre ha sido, pero hoy en día está más a flor de piel, de darle su lugar a todas las personas, que como sociedad nos esmeremos en dignificar a cualquier persona a pesar
de ser diferente a los demás. Y pongo totalmente las comillas porque nadie ha definido qué es normal de manera categórica. Todo el tiempo la vida se va moviendo y eso implica también las perspectivas, los posicionamientos, etcétera. Entonces, Me llaman Radio o Me llaman Radio es una película que justamente, sí, nos muestra el deporte, nos muestra el entrenamiento, pero nos muestra también a la comunidad y más en este caso cuando hablamos de un equipo colegial, donde literalmente la comunidad, si ustedes seguramente lo saben, los que son seguidores del fútbol americano también colegial, ya sea los que somos mexicanos aquí en México o bien las historias que semana a semana, año con año vemos en Estados Unidos, en las universidades, en las high school y demás, vemos cómo se desborda la comunidad. Literalmente los días viernes o sábados, que son los días donde se practica el deporte del fútbol americano a nivel colegial, se desborda la población. Muchas veces hay poblaciones muy chiquititas que se desbordan ir al estadio y casi toda la población está en el estadio viendo al equipo que representa a su colegio. Entonces, esa historia de pasión canalizada hacia un ser humano, que en este caso es Radio, a mí se me hace totalmente digno de destacar. Y entonces una película sí emotiva, sí que representa de buena manera esa comunión que hay muchas veces entre los equipos y su localidad, pero sobre todo la comunión que debe de haber entre seres humanos. El fútbol americano en este caso sería un pretexto, pero un muy buen pretexto por esta pasión que desborda este deporte, principalmente en las comunidades estadounidenses. La segunda película que les quiero recomendar es La verdad oculta. Esta película, protagonizada por Will Smith, salió en el año 2015 y nos cuenta la historia de el médico Bennett Omalu, quien descubre, o por decirlo así, producto de una operación del médico Bennett Omalu, quien ciertamente desafía a la NFL, este gran empoderado, esta gran empresa superpoderosa a nivel económico, a nivel entretenimiento. Este médico desafía a la NFL porque descubre el riesgo de los traumatismos cerebrales que tienen los jugadores por esta característica que les mencionaba del deporte de contacto, los golpes y demás, que poco a poco se ha ido modificando el reglamento en beneficio de la protección de la salud, del bienestar de los cuerpos de los jugadores, porque pues, si llevan años jugando estos contactos, precisamente por el descubrimiento, entre otros grandes médicos, del doctor Bennett Omalu, descubre estos traumatismos cerebrales y entonces esta situación él la descubre al hacer la autopsia de un exjugador, es decir, un jugador ya retirado llamado Mike Webster. Entonces, cuando él hace esta autopsia, descubre precisamente estos problemas en relación con los traumatismos cerebrales y entonces publica su informe, publica su descubrimiento, por denominarlo de alguna manera, y esto genera todo un caos. Entonces nos cuentan la historia de esto, nos hacen ver una realidad del deporte, una realidad que muchos podíamos inferir hace varios años, pero que nunca había salido a la luz. Entonces nos cuenta esta historia, esta película obviamente está basada en hechos reales. Entonces toda esta situación, todo este conflicto que al final rindió frutos, porque como les decía hace unos minutos, se ha cambiado el reglamento de cómo golpear, los protocolos de conmoción, los protocolos médicos para los jugadores ya retirados, porque muchas veces se retiraban y comenzaba a haber una luz de deportistas que practicaron el fútbol americano que morían muy jóvenes. Y entonces, producto de estas investigaciones, de estos descubrimientos médicos, se comienza a generar, el mismo sindicato de la NFL ha generado estos programas de cuidar a los jugadores. Entonces, esta película nos muestra sí también el ámbito del fútbol americano, nos habla de jugadores reales, nos habla de personajes reales. Muestra de ello es el personaje en el que gira la historia, que es el médico Bennett Omalu,
Pero entonces a su vez nos hace reflexionar sobre los sacrificios que les comentaba hace unos minutos, los sacrificios que hacen los deportistas, porque obviamente muchos estudiantes a nivel universitario, su sueño sí es terminar la universidad porque la disciplina es muy importante, tienen que tener buenas calificaciones, ser constantes para poder seguir en el equipo, pero su meta es poder pagar sus estudios universitarios, que muchas veces los padres se tuvieron que endeudar, etcétera, siendo profesionistas. Y para que vean esa pasión y ese desbordamiento de querer ser profesionistas y entonces dar de sí o todo de sí en las prácticas, en los partidos a nivel universitario o desde antes, para lograr las becas y en consecuencia lograr ser profesionales, pero ¿a qué costo? Al costo de la salud. Y entonces justamente la película nos hace ver eso. No nos hace ver solamente la historia del médico Bennett Omalu, sino también la historia de los jugadores, saber estas situaciones que hay detrás de estos deportistas profesionales que muchas veces ponen en riesgo su integridad física con tal de destacar o para continuar en eso que les apasiona. Tal vez no lo hacen por dinero solamente, sino también lo hacen por una pasión que les genera el deporte. Pero sí es importante reflexionar ese aspecto humano. Y qué mejor aspecto humano que la salud, y más en estos tiempos donde hemos descubierto que los cuidados, la salud y todo lo que gira alrededor del bienestar de una persona es muy importante. Y la última película, la tercera y última película que les quiero recomendar, para mí es una verdadera joya por cada aspecto que toca. Por eso la dejé al último, como era de esperarse. ¿Cómo se intitula esta película? Se intitula Duelo de Titanes. Esta película salió a los cines en el año 2000. Esta película está protagonizada por Denzel Washington, que hace una excelente representación del coach Herman Boone. ¿De qué va la película? Palabras más, palabras menos. Seguramente los que son aficionados, sean fanáticos del fútbol americano, seguramente ya la han visto 1,000,000 de veces por lo buena que es. No solamente desde una perspectiva cinematográfica, sino también desde una perspectiva deportiva, es decir, cómo refleja el deporte y también porque la historia está muy bien contada. ¿Qué nos cuenta esta historia? ¿Qué nos cuenta este filme? Muy fácil. Nos hablan de el estado de Virginia en el lejano año de 1971. En ese año, las autoridades del estado deciden fusionar las escuelas tanto de gente blanca con afrodescendientes. Entonces juntan esto que era impensable unos años antes, porque no olviden, estamos hablando de 1971. Entonces ustedes han visto, saben la historia de la lucha de Martin Luther King Jr., han visto la película tal vez Selma, y saben esas historias, saben esas situaciones que tuvieron lugar en Estados Unidos en los años a mediados y finales de los años 60, entenderán que esta decisión de las autoridades de ya poder fusionar las escuelas tanto de blancos como de afroamericanos era una medida drástica, era una medida fuerte. Y precisamente esta determinación de las autoridades se ve reflejada en el equipo de fútbol americano. ¿Por qué? Porque entonces las autoridades de la escuela deciden que Herman Boone sea el coach. ¿Correcto? Herman Boone es un afroamericano, entonces a él lo ponen como el head coach de este equipo de secundaria. Y entonces obviamente se ven esos momentos de choques culturales por todo este contexto, insisto, no lo olvidemos, 1971, todavía los choques que en la actualidad siguen, a pesar de que han pasado los años y todas las circunstancias políticas, sociales que han ocurrido, no importa, no tienen la menor importancia. Entonces, esos choques culturales, esos choques entre los mismos jugadores, porque se combinaban también entre razas, etcétera, es la historia base, es la historia, la esencia. Pero el fútbol americano es mostrado, y no olvidemos,
lo que acabamos de decir, la importancia en las comunidades, la importancia que tiene a nivel nacional por todo lo que puede brindar el deporte, más allá de la pasión, sino el profesionalismo, las becas, todo eso nos lo muestra de muy buena manera y a su vez nos muestran esta perspectiva de la denominada resiliencia, ese término que hoy en día es muy usado en todo momento y queriéndolo impulsar en nuestra cotidianidad. Esta película justamente muestra esa resiliencia, no desde solamente en el entorno deportivo, sino también en el entorno existencial. Aquí estamos hablando ya de una comunidad afroamericana que te llevaba décadas exigiendo un trato digno. Se logra, pero de todos modos se logra en el papel, en los derechos, en esas situaciones de legislación. Pero en la vida cotidiana no era tan fácil y esta película nos lo muestra de muy buena manera. Entonces esta película no solamente nos muestra la resiliencia en el deporte, tanto representado por los meros deportistas, pero también representado por el head coach que también padece esta situación política, que él solamente lo único que le gustaba era el fútbol americano. Su trabajo era ser el head coach del equipo de la secundaria de la región. Ese era su único trabajo, pero estas situaciones políticas, etcétera, también lo empapan, también lo afectan. Y entonces la película nos enseña cómo sí se puede convivir en armonía basados en el respeto, basados en dignificar los actos de cada persona, darle su lugar a cada persona, respetando o valorando, o como les decía hace unos segundos, dignificando a cada persona y sus características y su estilo y todo. Entonces, esta película, Duelo de Titanes, es eso. ¿Quiénes son los titanes? Sí, es el equipo, es el nombre del equipo, pero también los titanes son cada una de esas personas que logró superar sus adversidades. Las adversidades que nos muestra la película no solamente son de afroamericanos, también son de los jugadores y las familias de blancos que también tienen que combatir contra ciertos prejuicios, que tienen que combatir contra ciertas problemáticas particulares, sociales, etcétera. Entonces, por eso para mí esta película es muy buena, muy recomendable, más allá de que el tema central o el tema en el que giran las historias de los personajes protagónicos es el fútbol americano. Esta historia nos da, por denominarlo así, un mensaje, el relato, la historia nos da estas perspectivas, estas situaciones que muchas veces nos llevan a reflexionar, no solo la valía del deporte y lo que lo rodea, sino ese carácter humano que debe de imperar en cada uno de nosotros y por lo tanto en cada uno de nuestros actos. Pues bien, espero que esta breve reflexión sobre el fútbol americano, pero sobre todo esta recomendación de 3 películas hayan sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que lo recomienden, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que conforman este proyecto. A su vez, les hago la cordial invitación para que sigan las distintas redes sociales, tanto de este mismo canal como de su servidor. Pueden darle seguir o pueden mandarme solicitud tanto en Facebook, Instagram y Twitter, en donde estoy compartiendo y voy a compartir algunos cortos de otros videos, alguna información, alguna situación. Entonces, con toda confianza, manden solicitud o síganme y espero no defraudarlos. A su vez, también les pido que, si ustedes lo consideran, comenten este video, qué películas ustedes conocen en torno al fútbol americano más allá de estas 3, o qué opinan de estas 3 películas, qué les pareció, qué aspectos ustedes destacan. Por ejemplo, esto que les comentaba de que no hay tantos títulos en relación con el fútbol americano y la literatura, más allá de libros técnicos o de algún personaje en particular, sino una historia de ficción, es decir, 100% literatura de ficción. Si conocen ustedes alguno que me puedan recomendar y por lo tanto recomendar a nuestra comunidad. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo,
Estamos en comunicación. Hasta siempre.